patria, patria, patria querida, no tengo agua, no tengo gas, patria, patria, patria querida, no hay comida, se fue la luz. Y entonces, así estamos iniciando nuestro recuento de las últimas 24 horas, así será conocido la historia de estas últimas 24 horas, pero sobre todo vamos a conocer el análisis de especialistas de algunas de las noticias más destacadas en, repito, las últimas 24 horas. Aquí están. Por un lado tenemos a Lilian Tintori, que esposa de Leopoldo López logró salir de Venezuela. Y llegó a España junto a su hija menor. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la esposa de Leopoldo López se encuentra en perfecto estado. Tenemos noticias de Brasil, concretamente de Bolsonaro y de la representante de Venezuela en Brasil. Bolsonaro reconoció a María Teresa Velandria como embajadora de Venezuela. El presidente brasileño había anunciado que postergaría la entrega de credenciales, informó el diario O Globo, que lo hizo así para evitar fricciones con Nicolás Maduro. Por cierto que el comentario de hoy de Daniel Lara Farías me anuncia tiene que ver justamente con Brasil y Bolsonaro. Cada vez que entramos a esto nos enfrentamos los diputados de la Asamblea Nacional cada vez que... Eso es la Asamblea Nacional, señores. Así está la Asamblea Nacional cada mañana. Pero tenemos la noticia de que periodistas lograron ingresar al Parlamento tras forcejeo con la Guardia Nacional, que se hace llamar bolivariana, insultando el nombre de Bolívar, evidentemente. Desde hace 5 semanas, los militares habían impedido el acceso de la prensa al Parlamento. Le pedí a la diputada Larisa González de Martínez que nos ampliara la información. Hemos denunciado el día de hoy una vez más, y ustedes lo han visto a través de los videos que hemos mostrado, el amedrentamiento del que somos objeto los diputados de la Asamblea Nacional cuando intentamos ingresar al hemiciclo. Grupos de colectivos a la orden del régimen insultan y amedrentan y amenazan nuestra integridad física. Sin embargo, estamos aquí, estamos trabajando, estamos dando la cara y hoy se están debatiendo con la presencia de los medios de comunicación que finalmente pudieron entrar después de mucho tiempo al hemiciclo, temas que son importantes y vitales para el país, como es el tema de la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país, que ha traído como consecuencia la muerte de miles de venezolanos y sobre todo de niños en los últimos días. Seguiremos trabajando, seguiremos luchando por nuestro pueblo venezolano, el pueblo al cual nos debemos y que nos eligió para estar aquí y representarnos. Gracias, hay más información, señores. Vamos entonces con la siguiente información. Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba por su injerencia en Venezuela y en Nicaragua. Restricciones de viajes y ventas de vehículos. Vamos a ver el análisis o escuchar el análisis de Julio César Camacho, excelente periodista desde Miami. Adelante, Julio César. Saludos cordiales, Napo. Efectivamente, más medidas de parte de los Estados Unidos contra el régimen de Cuba, producto de la presión que se está ejerciendo por su ayuda, es decir, de la isla del régimen cubano al gobierno de Venezuela. Las medidas de hoy son medidas que afectarán de manera drástica también la economía de Cuba y sobre todo porque se han beneficiado en estos últimos años de lo que es el flujo turístico, por decirlo de alguna manera, desde los Estados Unidos. Para que tengan una idea, Napo, el año pasado viajaron a Cuba más de 600,000 norteamericanos. Esto sin contar los 500,000 cubanoamericanos que viajaron a Cuba por motivos familiares. Pero a partir de hoy, fíjate lo que pasa. Los viajes en crucero ya no se van a permitir, incluso a partir de este 5 de junio, porque todo lo que te voy a anunciar es a partir de este miércoles 5 de junio.
ya no se permitirán más esos viajes. Tampoco los viajes, lo que llaman vuelos corporativos, vuelos privados que se hacen con frecuencia también para Cuba. Los barcos de pesca tampoco podrán viajar a Cuba desde los Estados Unidos. Las embarcaciones recreativas, por ejemplo, habían familias que se juntaban o grupos que se juntaban desde Florida y se iban para Cuba por varios días, por un fin de semana, qué sé yo. Eso ya tampoco va a ser permitido. No se afectarán, sin embargo, lo que son los viajes de las líneas aéreas. La razón por la cual eso se está dejando quieto es porque justamente los viajes familiares sí van a ser permitidos. Esto fue anunciado durante el día de hoy. También los buques de carga son permitidos, pero eso sí, los buques de carga que lleven productos, artículos que están permitidos por el gobierno norteamericano. Hay que decir que el senador Marco Rubio, quien ha asesorado al presidente Donald Trump en cuanto a las materias de Cuba y Venezuela, estaba satisfecho con esta medida, pero dijo que aquí no para esto, que van a haber más medidas que eventualmente se van a aplicar al régimen de Cuba para presionarlo, para que deje de estar interviniendo en Venezuela. Eso pues es parte de lo que se anunció hoy. Y recordemos que acá en Miami hace algunas semanas vino John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, y anunció incluso estas medidas que se están aplicando desde este 5 de junio. Hay que decir también que recientemente ya se habían aplicado medidas sobre vuelos directos a Venezuela desde los Estados Unidos. Recordemos que ya no se puede viajar directo a Venezuela, habrá que utilizar un tercer país para hacerlo porque estos vuelos están prohibidos. Así que con esta medida que se están aplicando hoy, seguramente el régimen de Cuba va a ver afectada su economía porque hay que ver la cantidad de dinero que le ha inyectado el turismo y estos viajes a Cuba durante estos últimos años. Esto había sido permitido después del embargo que se aplicó hace muchos años, después que el presidente Barack Obama, vamos a decir, flexibilizó las sanciones que se estaban aplicando a Cuba. Pero en vista de la injerencia de Cuba en Venezuela, Estados Unidos se ha visto obligado a aplicar estas medidas que ya está sintiendo la economía cubana. Recordemos que ya se ha anunciado lo que está ocurriendo con la economía de ese país del Caribe, que ha visto la escasez de muchos productos de primera necesidad, algo que no es nada nuevo en Venezuela en estos últimos días, porque realmente Cuba viene sufriendo desde hace muchísimos años. Son prácticamente 6 décadas de sufrimiento que tiene Cuba, producto de un régimen que no ha sido capaz de alimentar a su pueblo y de surtirle lo que necesita. Las necesidades básicas no están siendo cubiertas. Bueno, hay que reiterar pues que las medidas que se están aplicando y que fueron anunciadas hoy empiezan a tener efecto desde este miércoles 5 de junio. Y hay que decir también que ya hubo respuesta de parte de Cuba. El canciller de Cuba, Bruno Barreiro, dijo que estas son medidas que Estados Unidos está aplicando a fin de arrancarle a Cuba concesiones políticas. O sea, que no quieren admitir que ellos están teniendo injerencia en Venezuela y que producto de esa injerencia, producto de esa intervención cubana en Venezuela, es que Estados Unidos está tomando las medidas que está adoptando ahora. Este día martes, pues, se ha anunciado esto y vale decir nuevamente que las medidas entran en vigor este miércoles 5 de junio y son parte de un paquete de sanciones que Estados Unidos está aplicando contra el régimen de Cuba. Gracias, Julio César Camacho. Es el análisis de Julio César Camacho sobre esta información. Estamos conociendo cómo será recordada en la historia las últimas 24 horas y el análisis de las noticias más interesantes y que más nos afectan. Tenemos a Mario Vargas Llosa y una nueva declaración. Según Mario Vargas Llosa, Chávez y López Obrador presentan los mismos síntomas: la conducta personalista de López Obrador en el acto de gobernar, el populismo a ultranza, campaña de descrédito para quien ose criticar y el deterioro real de la democracia en México lo hace similar al gobierno de Chávez, según Mario Vargas Llosa. Bueno, eso es lo que dice Mario Vargas Llosa, lamentable por México. Además siguen un guión muy parecido, hablan durante horas y horas y horas y horas y horas, según afirma
Mario Vargas Llosa. Desde que está en el poder, López Obrador ha optado por una neutralidad, entre comillas, que equivale a complicidad con las dictaduras de Chávez y Maduro. ¿Cómo se pudiera ser neutral, dice Vargas Llosa, ante la peste bubónica? Yo ya no me pertenezco. Yo estoy al servicio de la nación. Soy un hombre de nación. Entonces, yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México. Entonces es mi responsabilidad. O sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco. Yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Y ya nos dimos cuenta a quién sirvió a la tiranía comunista de Cuba. A ese sí sirvió bastante. A ese fue al único que sirvió. Y robó bastante. Pero es que dan asco estas declaraciones de estos populistas mentirosos, porque si fuera verdad todavía, pero es que es todo exactamente lo contrario. Bueno, va a analizar esta información el analista internacional Orlando Goncalves, que se encuentra en República Dominicana. Orlando. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Efectivamente, la comparación que hace Vargas Llosa entre Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador es exacta. Y el guión ha sido muy parecido. Comenzó su campaña, su tercera campaña, recuérdense que estuvo 18 años en campaña, con un discurso mucho más light, mucho más suave, genérico, sin grandes especificaciones, un poco para evitar las controversias. Después, una vez ganada la presidencia, comienza con medidas populistas y comienza con una juramentación ante los pueblos indígenas, violando la ley, por cierto, porque se dice, la ley en México dice que usted no puede usar los símbolos patrios en ceremonias que no sean estrictamente de Estado. Por lo tanto, el señor violó la ley una vez más. Y dentro de todas estas medidas populistas comenzó a eliminar programas sociales, como por ejemplo un subsidio y ayudas que se le daba a los centros que atendían a las madres solteras o a las madres víctimas de violencia, para comenzar a dar becas en dinero en efectivo tanto a estudiantes como a adultos mayores. Entonces va por el mismo camino, medidas populistas. Por ejemplo, vamos a vender el avión presidencial. Bueno, ahí está el avión en un hangar de Los Ángeles pagando alquiler y no se ha vendido. No vamos a vender más petróleo al extranjero. Bueno, ¿cómo va a financiar el Estado? Y sobre todo, ¿cómo va a financiar una refinería que todos los técnicos le han dicho que la refinería es inviable? Bueno, cancelamos el aeropuerto. Recuérdese que en México se estaba construyendo un gigantesco aeropuerto, considerada la obra de infraestructura más grande de Latinoamérica después del Canal de Panamá. Y bueno, se perdieron 6.000 millones de dólares porque el señor resolvió sencillamente cancelar la obra y hacerlo en un aeropuerto militar con los militares. El señor dijo que había que sacar los militares de la calle en plena campaña y ahora está creando una Guardia Nacional mexicana. Así que el paralelismo entre estos dos personajes es enorme. Y ese discurso, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo, que tanto usó el presidente Chávez, pues lo usa también López Obrador. Pero tal cual como lo dijo Vargas Llosa, lo muy lamentable es que la neutralidad del señor López Obrador con respecto a lo que sucede en Venezuela y con el régimen de Venezuela lo hace su cómplice, tal cual. Y tan cómplice es que lo invitó a Nicolás Maduro a su toma de posesión, aunque después lo metió por la puerta de atrás y lo sacó por la puerta de la cocina en vista de las manifestaciones que se le formaron.
Tan es así que no ha reconocido el presidente encargado Juan Guaidó, sigue reconociendo al supuesto presidente usurpador Nicolás Maduro. Así que el paralelismo es muchísimo y lo más lamentable es que está actuando igual. Confiemos y esperemos que México reaccione y que los contrapesos en México funcionen para que no se siga la ruta que ya comienza a asomar de querer hacer una constituyente para cambiar la Constitución y por supuesto cambiar todos los poderes y cooptar todos los poderes, que fue lo que hizo el presidente Chávez y hoy pagamos las consecuencias. Esperemos que México no tenga que pasar por ello. Saludos, audiencia. Gracias, Orlando Goncalves, desde República Dominicana. Y con la corrupción tan extraordinaria que hay en México, no de ahora solamente, de antes, yo creo que van a comprar a toda esa gente. Bueno, seguimos entonces, adelante. Así estamos iniciando 24 horas por Bravo 24. Suscríbase a nuestro YouTube Bravo 24, Voz de la Democracia y de la Libertad. Este espacio lo hacemos gracias a la colaboración de Ángela Sago, que tiene su más reciente trabajo que se llama En nombre de los pobres los multiplican, hablan, adulan a los pobres. Yo no me pertenezco al pueblo, y empobrecen al pueblo. A nombre de Bernardo Jurado y su trabajo La fragancia de la rebelión, y de Carlos Rangel y su trabajo La Venezuela imposible, 3 excelentes libros que ustedes consiguen en Amazon, además de Aptitud Danceware. Ellos son los que hacen posible este programa 24 horas por Bravo 24, repito, Voz de la Libertad y de la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es @Napoleón Bravo, Instagram @Napoleón Bravo, y les recomiendo, si les gusta la música y si les gusta la historia contemporánea, los ídolos, los deportistas, las películas, las canciones, que se metan en mi página, todo pegadito, www.lomejordenuestravida.com, lomejordenuestravida.com. La producción general, Napoleón Bravo. Esa es la campana de la libertad. Señores, La Bicha, aquí está. Bien, regresa Berenice Gómez, La Bicha. Bienvenida, Berenice. Bienvenida, adelante. ¿Qué hubo, Napoleón? ¿Cómo estás? Aquí estoy nuevamente contigo en tus 24 horas. Desde un sitio que se llama Chapinero, aquí en la ciudad de Bogotá, en un sitio maravilloso, una panadería que se llama La Marsellesa. Vengo de que me saquen la sangre porque me van a hacer la 6ª quimioterapia. Te estoy hablando sin pelo, porque tengo un poquito de pintura ahí. Sin pelo y sin pelos aquí también, pero contentísima. Contentísima por varias razones. Y voy a compartirlo contigo y con tu vasta audiencia que todos los días crece más. Hoy es el primer día que voy a empezar a hacer los programas nuevamente porque ya pude recuperar bastante mi ánimo y mi salud, porque la quimioterapia cansa mucho. La primera cosa que te voy a decir es que por primera vez los periódicos colombianos no se ocupan de Venezuela. Ni por aquí ni por aquí. Se ocupan del gran lunes festivo que les toca para Colombia porque ayer golearon a Panamá. Ganaron en el fútbol aquí en el Campín. La otra cosa, tampoco se ocupan del tema que nos enteramos que la Cancillería, se discutió en el alto gobierno con el presidente Duque, la gran afrechera que tiene el gobierno colombiano, que no fue tomado en cuenta, que tiene contacto directo con el gobierno Guaidó, que nos ha acogido con los brazos abiertos, que nos ha ayudado a los venezolanos en el exilio, que ha manejado el dinero de todas las colaboraciones internacionales, que le ha dado cobijo a pillos como Julio Borges y ahora Luis Florido. Inmediatamente le dan el refugio, y a gente como uno que lo necesita no le dan refugio sino en 2 años. Cálatela. A nadie le pregunta aquí a Julio Borges
¿De dónde saca los reales para poder vivir en el Parque de la 93, que es la milla de oro de Bogotá? ¿Cómo hace para pagarle la escuela a los 4 tripochos esos que tiene ahí en el colegio más caro de Bogotá? Ahí no le dicen, dime de dónde sacan los centavos. A gente como yo y a gente como los caminantes, que estamos casi en la indigencia aquí, a mucha honra, si nos dicen de dónde sacan los reales. Y si no tienes el arriendo, te voto. Ajá. Bueno, los colombianos del alto gobierno, el presidente Duque y Olmes, están muy enfurecidos, muy afrechos con Venezuela, con el gobierno de Guaidó, porque no les consultaron para nada las conversaciones en Oslo. Y hay que recordar que las conversaciones en Noruega y en Oslo significan para los colombianos, sobre todo para Duque y su gobierno, una indignación muy grande, porque heredamos aquí en Colombia la JEP, que es la justicia especial que perdona a los bandidos de la FARC que pactaron en La Habana con la ayuda de Noruega y le regalaron un premio Nobel al presidente Santos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ven la misma cosa en Venezuela y se preguntan, ¿por qué nosotros que tenemos contacto directo con Guaidó, nadie nos participó ni nos tomó en cuenta? Esa es la primera cosa que te quería decir. La segunda, que el matrimonio de la hija de Diosdado Cabello en Los Roques, que ahora se llama Los Roques Cabello, fue de gran tronío. La carajita parece que se casó, yo no sé contra quién se casó, pero se casó. Yo creo que es un cantonte, algo así. Bueno, ese hombre y esa muchachita que se casaron protagonizaron la boda del año, en donde resulta que hubo de todo, todas las comidas y todas las bebidas del mundo. Y a la gente que vive en Los Roques, adivina, los hacinaron y no los dejaron salir para que nadie pudiera tomar una triste foto de la boda ni nada. Bueno, ahí fue donde agarraron los pilotos del INAC y fueron a buscar al presidente del INAC, que nunca en la vida había volado, un oficial naval que en todos los sitios donde está se lo ha robado. Tuvieron un accidente de aviación, estrellaron el avión del INAC en la pista de aterrizaje. Eso es que era helicóptero que venía y helicóptero que se iba, avioneta que se iba y avioneta, porque llenaron la pista de aterrizaje de aviones, de avionetas y de helicópteros, llevando a todos los grandes personajes del gobierno a la boda. Esto es una aromática de fruticos rojos y de hojitas verdes. Bueno, no conformes con eso, parece que hay un rumor de que había un autogolpe o un golpe de Diosdado Cabello mientras estaba exarado contra Maduro, y que había un movimiento de tropas y una cosa, yo no sé, yo creo que eso es más de lo mismo, yo creo que eso es embuste. Y esta semana voy a finalizarte con que el general Christopher le escribió esa carta desgraciada, puño y letra, de mi amada, nada más y nada menos que al general, un general que fue de casa militar cuando se murió Chávez, un general portugués, en donde le dice que le gusta mucho el chisme, pero le da también una entrevista a un supuesto periodista, no sé quién, en los Estados Unidos, contando cómo gastaban millones y millones de dólares en hacer ritos satánicos para Maduro con los santeros en La Habana, Cuba. Bueno, eso es viejo, Christopher. Todas las cosas que dijo hablaron de la mayor desfachatez. Ahora hay una supuesta carta del Pollo Carvajal escrita desde España, en donde le caen carajazos a Maduro por la entrevista de Jorge Ramos, en donde le desmiente Maduro, pero resulta que en el Soto del Real, en donde tienen ese hombre, parece que lo tienen aislado en una cárcel especial que tienen los gringos, esperando para ponerle la mano al Pollo Carvajal. Pero le digo una partida de cosas al Pollo Carvajal, la verdad. No sabemos. Yo lo que sé es que todo lo que dice Christopher y todo lo que dice el Pollo Carvajal lo he publicado yo en mi portal turururu.com. Lo he dicho en mi programa de radio, aquí en Radio Caracas Radio, y lo he dicho en el programa de Napoleón Bravo. De manera que no sean tan desfachatados. Chao, Napoleón. ¿Te diste cuenta? Ay, Berenice Gómez, para rato. En mis planes no está la muerte. Lo que me desean la muerte se fregaron. Te amo, Napoleón. Gracias por esta oportunidad. 24 horas para rato también. 5. ¿Qué hubo, Napoleón? ¿Cómo estás? Aquí estoy nuevamente contigo en tus 24 horas.
Gracias, Berenice, muchísimas gracias. Vamos ahora a Berenice Gómez de nuevo con nosotros. Estos son los titulares de parte de la prensa más importante de los Estados Unidos y del mundo. Washington Post dice lo siguiente: Trump dijo que Rusia estaba saliendo de Venezuela. El Kremlin dice que eso no es cierto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que en ningún momento Rusia le había informado a Estados Unidos que estaba retirando su personal de Venezuela, contradiciendo un Twitter del día anterior del presidente Trump que decía que, textual, Rusia nos ha informado que han removido la mayor parte de su gente de Venezuela. Desmintiendo a Trump, Peskov dijo que el lado ruso ni ha emitido un mensaje a este respecto, ni podría haberlo hecho. Yo pienso, que me perdona, que mucha gente dirá, bueno, esto entonces no es verdad porque Trump es mentiroso y mintió tantas veces. Más miente Rusia y es conocido y viejo las mentiras una tras otra de los comunistas. Es decir, que para mí, que sí se dio eso, pero que el acuerdo era no digas nada, ¿no? Sal calladito de allí y ya está. Y Trump, que aquí entre usted y yo es muy bocón, ¿no? Lo dijo y entonces los otros le están diciendo que es mentira. Pero aparentemente sí salió la enorme mayoría, porque Trump dijo que era la mayoría, no dijo que eran todos. Seguimos con la información, vamos a ver qué dice en este momento el New York Times, ¿no? Sí, el New York Times. Una forma de derribar a Maduro y sus compinches: levantarle juicios. Ese es el titular. En un artículo de opinión, Fernando Kuz, ex asesor de la administración de Trump, señala que el levantamiento de acusaciones legales sería un paso significativo en los esfuerzos para eliminar el régimen venezolano. Maduro y su círculo íntimo han ocultado dinero robado al gobierno venezolano, es decir, a usted, a los venezolanos, al pueblo al cual se entregaron y aman supuestamente, en cuentas bancarias alrededor del mundo. Han traficado con drogas, se han involucrado en la minería ilegal y han cometido abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura y el asesinato. Sin embargo, muy pocos han sido acusados legalmente. En el 2017, Tarek El Aissami fue acusado en virtud de la ley federal contra la droga y sus activos fueron congelados en los Estados Unidos y en otros lugares. O sea que usted puede llamar tranquilamente a Tarek El Aissami, tú eres un drogadito. No, ahí está, la justicia lo ha determinado. Es el momento de iniciar nuevas acusaciones contra los miembros del régimen de Maduro, y eso no aplica solo a los Estados Unidos, sino países como Colombia, Perú y Argentina, a donde han huido muchos venezolanos y que deberían investigar si los asociados de Maduro han cometido crímenes dentro de sus jurisdicciones. Ese es el principal titular, repito, del New York Times. Vamos ahora al Wall Street Journal. Su titular es: los republicanos del Senado ponderan posibles formas de bloquear los aranceles planeados por el presidente Trump contra México, ya que temen que causen problemas económicos y consecuencias negativas para ellos en las elecciones del año 2020. Esta parte del programa es gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Gracias. ¿Y qué dice la prensa perseguida por el narcorrégimen? Vamos a ver el principal titular en este momento de CNN en español. ¿En qué están los militares venezolanos desertores? Es el título. Díaz es uno de los más de 1.500 soldados que atendieron llamadas de Estados Unidos, Colombia y el movimiento opositor venezolano para dar la espalda a su asediado presidente Nicolás Maduro y estar junto al líder novato Juan Guaidó. Y hay todo un artículo exactamente
exactamente explicando en qué están esos venezolanos militares. Vámonos ahora a NTN 24. NTN 24, su principal titular también tiene que ver con Venezuela, el martirio de vivir en Maracaibo. Abastecerse de combustible es uno de los martirios habituales en Maracaibo, ciudad venezolana que alguna vez significó un ejemplo de bonanza y progreso. Era el estado petrolero venezolano por excelencia. Desde este martes, otro titular: venezolanos podrán renovar su PEP colombiano. Tercer titular: Bolsonaro reconoció a María Teresa Alvelandria como embajadora de Venezuela. Y el cuarto titular es que el gobierno español asegura que Lilian Tintori y su hija menor se encuentran en Madrid. Son los tres titulares más destacados en este momento por NTN 24. Con su cuentico de que los colectivos, sí, por favor, no, primer defensor de los colectivos soy yo, somos nosotros. Sabemos que los colectivos están formados por gente buena, gente patriota, gente sacrificada. Tienen años, presidente, años. Fueron los primeros desde que empezó la revolución, claro. Desde que empezó la revolución, son colectivos que producen arroz, producen yuca, ñame, crían animales, producen leche, carne, producen. Colectivos, yo la otra vez, que producían jabón para lavar, jabón para bañarse. Son colectivos de cada barrio, los colectivos que están escuchando esta hora. Defienden la paz en su barrio, ayudan a la persona que necesita, detectan a alguien que está enfermo y le llevan el médico, le llevan la medicina. Son colectivos que practican el cristianismo puro. Eso es tanta verdad como que el tipo es presidente obrero, nunca fue obrero, fue un sindicalista mediocre, pero bueno, en fin, yo me pertenezco a mi pueblo. Y lo que hacen es acabar con los pueblos. Qué increíbles son. Y que hay gente que todavía les cree, porque hay todavía algunos que les creen, y no es por dinero que les creen. Necesitan desesperadamente un caudillo, un papá, un tirano, ¿no?, para sentirse seguros. Es impresionante. Bueno, y tienen que echarle la culpa a otros de afuera, porque resulta que los hospitales están en esa situación por culpa del imperio. No hay gasolina, que el país supuestamente es el que la produce, por culpa del imperio. Es que algo increíble. No hay medicina por culpa del imperio. Pero ¿y por qué no se lo compran a los cubanos? No es que los cubanos tienen una salud extraordinaria, única, maravillosa. Pregúntenle a los cubanos que vienen de Cuba a ver si es extraordinaria, única y maravillosa. Pero bueno, a los cubanos o a los rusos. Porque en lugar de comprarle armas, ¿por qué no le compran medicinas a los rusos? El pueblo ruso debe tener medicinas para comprar. Bueno, así están las cosas. Bueno, señores, vámonos con Efraín Cruz para terminar y redondear entonces la historia de las últimas 24 horas antes de los comentarios de Gustavo Díaz y de Daniel Lara Farías y de la Wicca. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter por contarles a todos lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos este martes informando que Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, se encuentra en la ciudad de Madrid. Partió la noche de ayer junto a su hija. Esto fue confirmado por el gobierno español y también por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien dijo que esto es parte de un trabajo que va a hacer Lilian Tintori para estar en Europa contando todo lo que está ocurriendo en Venezuela, hacer estas denuncias frente a distintos entes y gobiernos. Otro punto importante es que la prensa pudo ingresar a todo lo que fue el hemiciclo de la Asamblea Nacional para poder acompañar a Juan Guaidó y a los diputados en la sesión ordinaria de este martes, donde uno de los puntos importantes era hablar de la emergencia humanitaria, sobre todo en el caso de los niños, que es un punto bien delicado que está ocurriendo y que, lamentablemente sigue cobrando vidas en el país. Por supuesto, esto lo hicieron luego de forcejeos con la Guardia Nacional para poder ingresar. Y por otro punto importante antes de culminar es que 6 pescadores encontraron la corona de la Virgen del Valle que se encontraba desaparecida luego de un robo hace 8 años
no se encontraba luego de este robo al Museo Diocesano en el estado de Nueva Esparta, y apareció la semana pasada, pero luego de ellos haberse hecho fotos con personas del pueblo contando lo que había ocurrido, es una corona de oro de aproximadamente 150 gramos. La Guardia Nacional llegó al día siguiente y se la llevó. En este caso, diputados del estado de Nueva Esparta y también las personas, en este caso de la iglesia y otras ONG que apoyan este trabajo que venía haciendo hace muchos años la Iglesia Católica en búsqueda de esta corona robada, informaron que ya se encuentra la denuncia hecha en fiscalía y que están esperando que la Guardia Nacional entregue la corona al museo para que pueda seguir estando en el estado de Nueva Esparta. Esto ocurrió, además lo encontraron en el estado Sucre, cuando estos pescadores se encontraban buscando pepitonas y dentro de la malla encontraron la corona enredada. Así están las cosas por Venezuela en estos momentos. Como sabemos, esto puede cambiar y usted lo va a saber a través de 24 horas y a través de mi red social en Instagram, que aún seguimos allí luchando de contarles todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Muchísimas gracias, Efraín. Y aquí tengo a Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Recuerden que lo pueden seguir por @DollarToday. Gustavo, ¿cómo está ese Bolívar arrechamente soberano? Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este martes 4 de junio y abre el miércoles 5 de junio en 6.421,02. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.887,96. El dólar Bitcoin en 6.673,13 y el euro en 7.218,32. Vamos bien destruyendo al país o lo que queda de Venezuela, ¿no? Sí, así es. Régimen destructor. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana, dentro de 24 horas, vamos a ver cómo sigue fuerte ese Bolívar soberano. También la culpa es del imperio. También. Todo lo malo es culpa del imperio. Todo lo malo. Para que vean. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos ya desde Alemania el comentario que nos tiene cada día Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas y en especial a los suscriptores de tu canal Bravo 24. Napoleón, de la afortunadamente superada situación con el gobierno de Brasil encabezado por Jair Bolsonaro y el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, cuando ya ha sido reconocida como formalmente como embajadora María Teresa Belandria, creo que es necesario hacer revisiones importantes sobre cosas que de alguna manera vienen siendo lo sustancial. Ya con el reconocimiento de los embajadores, lo que debería venir ocurriendo, si de verdad hay coherencia en la política exterior de los países de América Latina, es la expulsión de los antiguos enviados del chavismo. Pero en el caso de Brasil hay algo en particular, que en Brasil, donde no hay embajador venezolano desde la destitución de Dilma Rousseff, que en aquel momento ya Nicolás Maduro armó una de sus incontables pataletas, en ese momento se retira el embajador y quedan a nivel de encargados de negocio. Pero hay un agregado militar en Brasil que es nada más y nada menos que Manuel Barroso. Manuel Barroso fue uno de los peores gerentes de la desgracia que fue Cadivi, quien creó todo aquel entramado del dólar a 10 bolívares, dólar preferencial, que permitía a estos chavistas, empresarios y bolichicos con empresas de maletín, llegar y pedir $1 millón que se lo vendían a 10 bolívares y que para traer medicinas o para traer quién sabe qué, y a la vuelta de 2 jugadas, ese $1 millón lo vendían al precio que había en el mercado negro,
y luego volvían a pedir ya no $1 millón, sino $10 millones y volvían a hacer esa bicicleta y en 3 vueltas ya tenían $1.000 millones. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de una situación en la que evidentemente tiene que entenderse que muchos de los cargos diplomáticos del chavismo fueron otorgados a grandes delincuentes que con todo el dinero robado requerían estar resguardados con el fuero diplomático para cuidar el dinero que se robaron para ellos y para otros. En tal sentido, lo que debería ocurrir ahora es la jornada de persecución de todos los delincuentes que con fuero diplomático se fueron de Venezuela, amparados por el fuero diplomático de la República Bolivariana, otorgado por Nicolás Maduro, para ir a cuidar los reales que se robaron. Si nosotros vemos tras las rejas a Manuel Barroso, si nosotros vemos tras las rejas, y cuando hablo tras las rejas no hablo en Venezuela, hablo de tribunales internacionales, hablo de los Estados Unidos, hablo de procesamientos de la DEA, de la OFAC y de distintas agrupaciones internacionales por la legitimación de capitales que esta gente permitió, pervirtió y construyó. Cuando nosotros empecemos a ver a esos tipos tras las rejas en tribunales internacionales, empezaremos a decir que el cese de la usurpación se está construyendo en función de la captura de los grandes delincuentes que arrasaron con las arcas de Venezuela. Porque estamos hablando de tipos que se robaron no de a uno ni de a dos, sino de a miles de millones de dólares. Y que permitieron que otros construyeran inmensas fortunas a través de mecanismos de la corrupción, solo y simplemente por adscripción política. Eso, evidentemente, es una de las formas en las cuales se puede combatir a la usurpación, yendo por el dinero. Porque es que cuando se les quitan los reales es que los tipos empiezan a negociar. Cuando se les quitan los testaferros es que los tipos se van a negociaciones. Cuando se les quitan los testaferros y se les amenaza a la familia con lo poco real que tienen, es que salen a negociar como hace Padrino López o como hace Michael Moreno. Ese tipo de cosas, evidentemente, tienen que empezarse a construir. Y ojalá eso empiece por Brasil, con ese malandro de agregado militar que dejó Nicolás Maduro allá, llamado Manuel Barroso. Ojalá se comience por allí. Es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Recuerde que usted puede seguir a Daniel Lara Farías por su Twitter de Lara F. D de Daniel, Lara F de Farías. @de Lara F. Daniel Lara Farías. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saluda Damaso Jiménez en mi cuenta en Instagram y en Twitter, @Damaso Jiménez. Vamos a comentar las noticias más impactantes de la Florida en las últimas 24 horas. Tiene que ver, por supuesto, comienzo de semana, con el precio de la gasolina. Florida está experimentando la caída más aguda en comparación con los otros estados del precio de la gasolina, una reducción total de 23 centavos. Los precios de la gasolina siguen en la baja en la Florida, después de una semana de fuertes caídas del precio del barril de petróleo en el mercado accionario. Estamos hablando de 23 centavos menos que el promedio diario más alto en lo que va de año y 35 centavos menos en comparación a la misma fecha de hoy el año pasado. Los precios de mayo fueron los más bajos en 2 años. El promedio de mayo fue de 2.68, fue 6 centavos menos que en el mes de abril, que fue 14 centavos menos que en mayo del 2018 y 34 centavos menos que en este mismo mes en el año 2017. Bueno, de acuerdo con la Asociación de Automovilistas de los Estados Unidos, después de un prolongado y costoso mantenimiento, la mayoría de las refinerías están en su máxima capacidad de producción, lo que ha creado pues una presión a la baja en los precios en las estaciones distribuidoras de gasolina. La semana pasada la gasolina y los precios del petróleo colapsaron como reacción a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que fue tan anunciada, y también el hecho pues que la Casa Blanca busca imponer un arancel del 5% a todos los productos importados de México. Los analistas de mercadeo están preocupados por el impacto que pueda tener todo esto en contraer a largo plazo el crecimiento de la demanda. Como resultado, los conductores de Florida podrían ver mayor reducción de los precios en las gasolineras, según pues han previsto la AAA, la Asociación de Automovilistas de los Estados Unidos. La producción de petróleo en los Estados Unidos está en su punto más alto, con 12.3 millones de barriles diarios,
un 16.5% más que el año pasado por esta época. Hasta ahora, a ver, los precios más bajos de la gasolina los pueden encontrar en Orlando en $2.48 el galón, también en Tampa, en St. Pete y en Clearwater con $2.49 el galón, y también en Melbourne y Titusville con $2.49 el galón. Los precios más altos, por supuesto, siempre, como siempre, están en West Palm Beach, en Boca Ratón con $2.69 el galón, en Panama City con $2.68 el galón, y por supuesto en Miami con $2.66 el galón. Bueno, vamos a hablar también del tema de las tormentas. Estamos prácticamente en la temporada, y una amplia zona de bajas presiones situada frente a la costa de la bahía de Campeche en México podría ser el detonante para convertirse en la segunda tormenta tropical de la temporada, antes de amenazar pues al estado de Texas, pasar inclusive por la Florida. Esto es en las próximas 48 horas, según informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes, IC, por sus siglas en inglés. Pero se pronostica que el fenómeno, que ya está provocando lluvias y tormentas todavía desorganizadas, se traslade lentamente hacia el noroeste a lo largo de la costa este de México, y podría convertirse pues en un ciclón tropical antes de penetrar en territorio norteamericano en los próximos 2 días. Los expertos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, advierten sobre la posibilidad de un 60% de que se forme ya esta tormenta tropical, que por cierto se va a denominar con el nombre, o va a ser bautizado con el nombre de Barry. Las autoridades analizan la posibilidad de enviar en las próximas horas una aeronave de reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense para investigar pues este fenómeno climatológico. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24. Gracias, Damaso Jiménez, excelente persona, excelente periodista. Bueno, vamos a ver, para completar el día, la información de las últimas 24 horas, la historia, 2 servicios noticiosos perseguidos por el régimen, como titulan a esta hora. El Nacional, Juan Guaidó declara: alertamos al mundo que vamos camino a una catástrofe humanitaria. El presidente interino advirtió que la crisis humanitaria se agrava en cada sector del país. En otro titular, Maduro incumplió contratos de canje de oro con el banco alemán. Deutsche Bank hizo un préstamo en efectivo al oficialismo en el 2016, pero debido a la falta de pago de intereses, se apropió de al menos 20 toneladas de oro empleadas como garantía, aseguró la agencia Bloomberg. Y un tercer titular, gobierno de Aruba mantendrá cerrada la frontera con Venezuela por 3 meses. La primera ministra extendió el bloqueo del ingreso de venezolanos para evaluar la situación en la que se encuentra el país. Eso en cuanto al Nacional. Ahora otra agencia también perseguida, Rabel a Diosdado, Alberto Federico Rabel a Diosdado Cabello: tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes. Buena respuesta de Rabel, que ha demostrado que es un hombre realmente valiente y talentoso. Segundo titular importante, Aruba prolonga cierre de la frontera con Venezuela 3 meses más. Tercer titular de La Patilla, rusos, chinos, militares. No, lo que mantiene a Maduro en el poder es la empresa criminal conjunta. Es todo un trabajo de La Patilla a esta hora. Bueno, vamos entonces, ¿qué tenemos ahora? Ajá, pero miren quién viene ahí, nuestra bruja. Si aquí está Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el miércoles 5 de junio las energías recaen sobre el nudo celta del escudo, que es una energía protectora y que aleja las vibraciones negativas, alertándonos y blindándonos del efecto de las tinieblas y la oscuridad. Si sientes que hoy puedes estar en peligro, repite Om Enlil Nintun Enki, que significa cielo, viento, tierra y agua, formando un escudo protector. El signo mejor aspectado es Leo, que recibirá un regalo del destino y aquello que veía trancado comienza a fluir. Lo compartirá con familias y amigos. Sagitario, verás que tu estatus o posición cambia drásticamente. Sentirás mucha presión por enfrentar nuevos retos. Piscis, encontrarás más dificultades de lo normal. Hasta puede que te sientas amenazado. Pero al final, verás un triunfo tardío que estabas esperando.
Cáncer, las cosas cambiarán y tendrás muchas dificultades para adaptar. Por ahora, las cosas no llegan a su fin, continúan. Aries, por ahora no cobras aquello que anhelas. Es como si hubieses tomado el camino equivocado. Capricornio, discusiones por poder o herencia te tienen muy presionado. Es el destino que te está poniendo a prueba. Tauro, estás esperando consejo o ayuda de alguien, pero ese alguien no llegará. Libra, el tema dinero te tiene agotado. No podrás evitar lo que tiene que pasar. Géminis, mucho cuidado con cada palabra que dices a tu familia, porque estás propenso a meter la pata hasta el fondo. Virgo, tienes un mal presentimiento con respecto a una persona que se presenta muy buena. Hazle caso a tu sexto sentido. Acuario, mucha agitación por dinero. Un objetivo que se pierde. Sí, te lo robaron. Sí, te estafaron por confiado. Escorpio, llega la riqueza de forma sorpresiva, pero cuidado con gastarlo en cosas banales. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, la Wicca. Y hasta aquí el recuento de la historia de las últimas 24 horas y además el análisis de las noticias que más nos afectan. Será entonces dentro de 24 horas que volveremos a estar con ustedes. Que se desangre mi patria y el dolor me la destruya, que hoy vivamos en desgracia, la culpa es tuya. Que no me alcance la vida, orando a Dios, aleluya, y mi patria esté perdida, la culpa es tuya. Que Miguel venezolano hizo a mi mami y mi ruya, por un régimen cubano, la culpa es tuya. Que la sangre se derrame y en el suelo se diluya, sin que su dolor se sane, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya que nos conduces a un gran rechazo y al abismo. Y hambre, miseria y fracaso, gobierno, la culpa es tuya.